En SafeLink Agentes de Seguros. En la actualidad se desarrolla como gerente de desarrollo de negocios y ha sido coautor del libro Seguro de Carga, Enfoque Práctico, el seguro en el transporte de carga, los desafíos de la seguridad en la cadena de suministro. También ha representado a la Universidad de Guadalajara con Héctor Fix-Zamudio y con Jorge Carpizo MacGregor. Nada más les voy a pedir un pequeño favor antes de dar inicio, si nos ayudan a todos a desactivar sus micrófonos y sus cámaras, de favor. Gracias. Adelante, licenciado Esaú. Muchas gracias. De hecho, quiero agradecer a todo el foro y la audiencia, como a Conce, a Miguel Ángel Landeros por aquí el espacio que nos brindaron para poder hablar de este tema. De hecho, voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si la pueden ver? Sí, confirma. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues bueno, iniciamos con el seguro de carga panorama mundial a la altura de las expectativas de los asegurados ante la contingencia global. Es el temario que vamos a desarrollar a lo largo de este espacio. Y pues bueno, iniciamos con una situación en México que es algo crítico, que estamos presentando a lo largo de los últimos años, en lo cual pues en México estamos presentando alrededor de 6 robos al transporte de carga, perdón, un robo al transporte de carga cada 6 horas. Y la problemática medular que vemos, tanto en el índice de siniestralidad en México como en el mundo, es de que las legislaciones en el transporte, pues responsabilizan al transporte por el peso de las mercancías y no por sus valores. ¿Esto qué quiere decir? Pongamos en México, como veíamos la estadística, un robo cada 6 horas, en el hecho de que un importador o exportador no cuente con un seguro de transporte, pues va a tener una circunstancia muy compleja, porque de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Caminos, Puentes y Transportes Federal, el transportista terrestre estaría solamente obligado a indemnizar 15 días de salarios mínimos. Esto quiere decir que supongamos que tenemos una mercancía de 25, 26 toneladas. Esaú, perdóname que te interrumpa, perdóname, discúlpame. Lo que pasa es que la pantalla no se está compartiendo. No sé si lo pudieras volver a intentar. Sí, a ver, dame un momentito. A ver, ajá, perdóname la interrupción. No, no te preocupes. A ver, dame un momentito. Listo, no sé si ya ahora me pueden... ¿Sí? Ah, perfecto. Ya, adelante, disculpa, muchas gracias. No, gracias. Bueno, entonces, regresándonos un poquito, por aquí. Bueno, hablábamos de que tenemos un robo de mercancía cada 6 horas en México y que en la actualidad las legislaciones en el transporte solamente responsabilizan al transporte en una medida de peso y no en una medida de valor. Siendo así que lo que platicábamos en el ejemplo, supongamos que traíamos una carga de 26 toneladas, 25 toneladas, y no contábamos con un seguro de carga, y por algunos otros factores que indica la legislación, el transportista estará obligado a indemnizar 38,000 pesos de una mercancía que tiene un valor a lo mejor de 200,000 dólares, ¿no? Entonces, en la parte marítima vemos que la naviera está, bueno, una vez que se lleva un procedimiento donde se logra responsabilizar esta parte hacia la naviera, pues estaría indemnizando a la naviera 2.63 dólares por tonelada, y en su caso la aerolínea 24.99 dólares por kilogramo. ¿Sí? Entonces, realmente aquí vemos una situación crítica en la cuestión de las indemnizaciones por la parte legal en la responsabilidad de un transporte terrestre, marítimo o aéreo. En el transporte de carga, en la cadena de suministro, muchas veces se tiene contemplado solamente que los riesgos medulares son el robo o la volcadura, que es lo que regularmente a un importador o exportador mexicano es lo que más le puede llegar a importar. Pero, pues bueno, adicional a ello tenemos otros riesgos internacionales que es preciso poderlos comentar. Derivado de esto, pues bueno, de lo mismo que comentábamos, México actualmente atraviesa una cuestión crítica en la cual está posicionado dentro de los 3 primeros lugares, teniendo el segundo lugar arriba de Brasil y por debajo de Sudáfrica en el índice de siniestralidad en cuanto a la cuestión de robo, ¿no? Y de lo que les comentaba,
sobre la cuestión de los riesgos internacionales, pues bueno, muchas veces cuando se contrata pues a un agente de carga o que una empresa va a importar o exportar de manera marítima, pues regularmente nos damos cuenta que constantemente cuando tenemos pláticas en foros, en cúpulas empresariales, pues bueno, muchas veces no se tiene conocimiento de uno de los principales riesgos y de los cuales por el cual nació el seguro de transporte, que es el tema de avería gruesa, que esta cuestión pues es simplemente cuando ocurre una situación de riesgo en la aventura marítima que pone en peligro a la tripulación, al mismo barco como tal, existe sacrificio de mercancías o existen gastos extraordinarios de emergencia por reparar el buque o algún otro gasto extraordinario para salvaguarda de la misma tripulación y del barco, pues bueno, muchas veces no tienen conocimiento de esta parte, el importador-exportador, y pues al momento de no llevar un tema de un seguro de transporte, pues aquí tenemos una situación muy compleja porque eh, cuando se hace la acreditación de los riesgos, cuando se hace la cuantificación, pues se va a generar una asignación de una parte proporcional de cada importador exportador que viajaban en el barco para poder generar un pago de manera proporcional de acuerdo al número de contenedores que llevaban. Entonces, desde este punto, cuando tenemos una situación de riesgo en el marítimo, si se lo va a acreditar como avería gruesa, pues el importador y exportador estaría obligado a pagar una parte proporcional de acuerdo a lo que se finque por parte de un ajustador asignado desde Inglaterra regularmente, ¿no? Este es un ejemplo que tenemos de un daño de más de 300 millones de dólares. Supongamos que el barco o la naviera pueda cubrir 200 millones de dólares de acuerdo a sus pólizas de casco y buque, su póliza de P&A, de responsabilidad civil a terceros, y los 100 millones que quedan restantes se repartirán de manera proporcional entre todos los importadores y exportadores que viajaban en ese mismo barco o en esa aventura marítima. Y pues bueno, esta parte la vemos regulada desde York & Bates. Entonces es importante que como importador o exportador pues puedan conocer que este riesgo es latente y bueno, igual no sucede a menudo, pero hemos tenido alrededor de 92 buques afectados en el último año, ¿no? Entonces realmente puedes situarse en una situación muy crítica si realmente no se cuenta con un seguro de transporte. Adicional a ello, uno de los riesgos también internacionales a los que es sujeto o es latente, a lo que se sujeta el importador-exportador, es a los riesgos en las estadías dentro de un puerto. Este es un ejemplo de uno de los principales puertos, que era pues el puerto de Tianjin, que hubo una explosión en 2015 por un tema de negligencia en la operación, más aparte hubo temas de corrupción, y pues bueno, si al final de cuentas ocurrió en puertos del mundo, pues puede pasar en cualquier otro puerto, ¿no? Esta situación fue que se clasificó mal unas mercancías que eran peligrosas. Al reaccionar las mercancías dentro de una bodega de explosivos, pues tuvimos dos explosiones, en las cuales alcanzaron un radio de 1.5 kilómetros y pues una pérdida de más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces aquí mismo caso, las mercancías que no contaban con un seguro de transporte, con una extensión de cobertura en el tema de estadía, o una cobertura de estadía, pues realmente no estarían cubiertas en esta cuestión. Entonces, lo que comentábamos, pues México se coloca en uno de los principales sitios de robo al autotransporte, fuera de los países bélicos y fuera de una situación social en el país, ¿no? Como tal. Esto ha suscitado que, pues, bueno, las compañías de seguros apliquen deducibles y que sean más robustas las medidas de seguridad. Adicional a ello, pues tenemos una estadística de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que indica que pues, aproximadamente 1 de cada 10 camiones sufre un robo parcial o un robo total en México. Entonces, las principales afectaciones que tenemos como importador-exportador es de que, pues bueno, podemos tener un daño reputacional, un atraso en proyectos, penalizaciones en contratos con los clientes, cancelaciones de pedidos y que nuestra mercancía esté colocada en el mercado negro. Afectaciones que se pueden tener como un agente de carga o un intermediario logístico, pues principalmente es la exposición financiera, también el daño reputacional del grupo logístico y también hemos constatado con la red de clientes que tenemos
que aproximadamente por cada reclamo que el dueño de la carga no tenía asegurado, ellos por su relación comercial, para no perder esa relación con su cliente, pues acaban invirtiendo alrededor de $30,000 por reclamo en promedio, ¿no? Aparte que hay un daño a la relación con el cliente y también un daño reputacional en el mercado. Entonces, pasando al comportamiento de las importaciones y exportaciones en 2020, vemos que en los primeros meses del año tuvimos una variación de 1.8% a favor del país, con 70.287 millones de dólares en exportación, perdón, sin exportación, siendo los primeros Canadá y Alemania, en donde los principales productos fueron las manufacturas, seguido del sector agropecuario y después de las mercancías extractivas. Esto sin considerar el petróleo. En el tema de importaciones sí tuvimos una caída fuerte, derivado de que sabemos que al inicio del año, pues ya la pandemia o la situación de emergencia de COVID-19 estaba afectando principalmente a los países asiáticos y recurrentemente pues empezó desde esa cuestión y pues vemos que las importaciones de México principalmente son de Asia, una parte de Alemania y principalmente de Estados Unidos, y pues aquí sí tuvimos una contracción en las importaciones de 3.5%, siendo 69.793 millones de dólares lo que se importó, siendo lo que más importó los bienes de uso intermedio, que son los bienes que son para complementar otra mercancía o crear otro producto, ¿no? Seguido de los bienes de consumo y por último los bienes de capital. Bienes de consumo pueden ser los productos finales y bienes de capital vienen siendo mercancías de infraestructura o maquinarias que sirven para la transformación de las materias. Es importante, de todo lo que hemos platicado hasta este momento, saber de que, pues bueno, existen ofertas en el mercado, tanto ofertas nacionales como ofertas internacionales sobre el tema del aseguramiento de transportes, pero lo que sí es importante cuidar es lo siguiente. Cuando ustedes como importador, exportador, como agente de carga, van a generar una póliza de seguro, es importantísimo poder constatar que su agente de seguros pues, principalmente cuente con una cédula B. Esta cédula significa que el agente de seguros puede revisar, consultar y apoyar a la empresa en riesgos empresariales de seguros de personas, empresariales y de daños. Y estas cédulas son ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Adicional a ello, es importante constatar que la compañía de seguros que va a respaldar la operación esté registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en México. Esto derivado a que en caso de alguna controversia, el dueño de la mercancía o el dueño del riesgo tenga un mecanismo de defensa bajo la jurisdicción mexicana. Después de ello, es importante revisar siempre los términos y condiciones maestros de la póliza de seguro para que no podamos caer en un supuesto de alguna exclusión del contrato y que por ello a la hora de una situación de siniestro pues tengamos una declinación en el pago de la indemnización. Después de ello tenemos que solicitar siempre una póliza de acuerdo a las necesidades que vamos a presentar en la operación, porque muchas veces se colocan pólizas de seguro de acuerdo a un cuestionario que un importador exportador llena, pero pues realmente la gente de seguros no está visualizando la fotografía completa y esto va a traer problemáticas a futuro a la hora de la ocurrencia de un siniestro, ¿no? Entonces es importante revisar si se va a manejar la operación por una póliza específica de seguro, si se va a manejar a través de una póliza global y que se conozca completamente la operación, si van a ser embarques de importación, de exportación, de tráficos nacionales, de distribución y de toda la cadena de suministro que el cliente emplea para poder tener para poder tener visibilidad de todo el riesgo completo y sobre esto generar un programa de seguros. Después de ello tenemos que es importantísimo que el agente de seguros con el que ustedes van a trabajar cuente con un departamento de siniestros o de reclamaciones robusto sobre el tema del transporte de carga, porque esto es importante derivado a que si no los van a enlazar directamente con una compañía de seguros y pues bueno, muchas veces en esta parte puede ser de que ustedes no encuentren el servicio que ustedes deseaban y pues bueno, de esto que se encuentran con quejas constantemente en el mercado, en el que pues la póliza de seguros no me pagó, el proceso es muy largo y esto deriva principalmente
de la experiencia que tiene el agente de seguros en su departamento de siniestros. Después de ello, es importante en el punto 6 constatar de que el agente de seguros pueda contar con un SOP de un quién, cuándo, cómo, dónde, por etapas, para que ustedes como importadores, exportadores o como agentes de carga no se puedan perder en este proceso de siniestro y que pues al final puedan ustedes visualizar los tiempos de respuesta, lo que se debe de entregar, quién lo debe hacer, qué se debe de hacer y cómo va a ir avanzando el tema del siniestro. Y por último, siempre contar con capacitaciones especializadas sobre el tema del producto que ustedes están contratando, de servicio de seguro. Es importantísimo que puedan tener una presentación y una capacitación de la póliza global o de la póliza específica que se está contratando. Adicional a ello, pues esto puede constatar en esos 7 puntos que están trabajando con un agente de seguros confiable. En el link que aparece en pantalla, que esta presentación se las van a hacer llegar, pueden ustedes constatar, es una información pública sobre las aseguradoras que se encuentran registradas en México como de los agentes de seguros. Las 3 legislaciones que van a regular al seguro de carga en México es la Ley de Contrato de Seguro, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y el Reglamento de Agentes de Seguros y Fianzas. Es importante que ustedes conozcan que lo que yo les comentaba anteriormente, es importante que puedan constatar con quién están trabajando su programa de seguros de carga. Esto derivado de que pues en México solamente existimos alrededor de 4 compañías de las cuales trabajan este tipo de servicios y que del extranjero vienen alrededor de 12 compañías. Entonces aquí tenemos una situación en la cual la ley pues indica una prohibición a la contratación o la intermediación o a la motivación o incitación de la contratación de un seguro o la colocación de un riesgo en el extranjero, con una laguna de ley en la cual si yo como dueño de un riesgo, o sea, yo como un importador-exportador, sabiendo que si me contrato con una compañía en el extranjero, no voy a tener ningún mecanismo de defensa en México, ni ninguna autoridad que pueda intervenir porque están fuera de la jurisdicción mexicana, si aún así yo atento contra mi propio patrimonio, pues sí me puedo contratar, pero yo como importador, exportador o dueño del riesgo. Si yo como agente de carga motivo o le recomiendo a mi cliente colocar ese riesgo en el extranjero, pues estaremos incurriendo la legislación como tal. Y pues para ello hay una serie de penalidades, ¿no? Para las personas que intermedien, motiven o incentiven este tipo de operaciones, y el único riesgo que corre el dueño de la carga, el importador exportador, es pues que realmente no tenga un pago de su mercancía y tenga que llevar un procedimiento legal en el lugar de origen de la aseguradora. También es importante que puedan constatar qué calificación cuenta la compañía de seguros que va a respaldar la operación. Estos respaldos se hacen a través de empresas calificadoras de instituciones financieras o de operaciones financieras, que como ven, las 5 que aparecen en pantalla son las que actualmente tienen más renombre en el mercado. Estas compañías generan unas calificaciones de acuerdo a letras y números, y esas calificaciones también ustedes las pueden constatar en los links de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o también en los links de cada compañía de seguros o directamente en cada una de estas calificadoras de instituciones financieras. Aquí pueden ver la forma en que califica cada una de ellas y qué significa cada calificación que obtiene cada compañía de seguros. Esto con la certeza que ustedes puedan visualizar cuántas reclamaciones tuvo una compañía de seguros en un año, cuántas reclamaciones salieron a favor, cuántas en contra, cuántas demandas tuvo esa compañía y cuántas quejas ante una autoridad financiera tuvo esa compañía de seguros, ante Conducef, o cuántas denuncias ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Adicional a ello, es importante contar con un programa de administración de riesgos, porque una cosa es poder hacer un programa de seguros de marine o de seguros de transporte, y otra cosa es que tengamos identificados nuestros riesgos o que tengamos calificados cada uno de los riesgos de la eslabón de la cadena de suministro. Este tipo de estrategias es recomendable hacerlas siempre antes de hacer un programa de seguro, porque este tipo de programa nos va a ayudar a detectar qué riesgos tenemos, dónde los tenemos, qué calificación en calificaciones internacionales tenemos de ese riesgo y bajo qué fundamentos tenemos esa calificación, y adicional a ello podemos tener las recomendaciones para mejorar ese riesgo. Entonces, aquí podemos visualizar
que casos de éxito que hemos tenido en México, sobre todo en el tema automotriz y en el tema de algunas empresas de tiendas de autoservicio, hemos logrado a través de este tipo de programas poder bajar la siniestralidad de empresas que tenían siniestralidades de 5 embarques de cada 10, poderlas bajar a 2 de cada 10. Entonces es importante que podamos contar con un programa de administración y gestión de riesgos. Las consecuencias y afectaciones al seguro de carga en la contingencia global, pues vemos que en México, principalmente el 80% de las empresas afiliadas a Concanaco faltaron a sus obligaciones fiscales, esto por la afectación y la parálisis económica que se ha vivido en los últimos meses, y que, pues bueno, adicional a ello, hemos visto que el 90% de las empresas de comercios y servicios se han visto afectadas por una baja del más del 62% de sus ingresos, y que al final, también de cuentas, uno de los principales ingresos del Producto Interno Bruto en México, que es el turismo, pues cayó en un 86%, ¿no? También vemos que el cierre temporal de las empresas se vio afectada en un 80%, y que, pues bueno, el Producto Interno Bruto mundial se va a ver contraído en un 3%. La fuente de empleo en México pues se ha visto afectada en aproximadamente más de 1 millón de empleos, tanto formales como informales, más de 10 millones de empleos informales, más de 1 millón de empleos formales en todo el país, y los principales pues estados afectados son los que se muestran en pantalla. En la parte del transporte de mercancías, vemos que las principales afectaciones en el transporte han sido los commodities, que es el cubrebocas, los guantes quirúrgicos, el alcohol, el gel antibacterial, las toallas sanitizantes, los aerosoles, las máscaras, anticontaminantes, protección facial, entre otros productos que atienden a la contingencia, y que también no solamente los productos que atienden a la contingencia, sino también los productos de abarrotes farmacéuticos, equipos médicos, granos y semillas se han visto afectados, en lo cual se ha incrementado una siniestralidad de más del 50% por la circunstancia de la contingencia global. Esto ha traído que pues, las compañías de seguros han tenido varias pérdidas de más de 10 millones de dólares a lo largo de la contingencia. Esto solamente es una cifra, pero el problema que se ha venido viviendo con las compañías de seguros es de que este tipo de mercancías, cuando se van a transportar, se tienen que estar revisando con 24 48 horas de anticipación antes de que salga la mercancía a ruta, porque las compañías de seguros están siendo muy conservadoras en la toma de este tipo de riesgos, pero son conservadoras por la situación de violencia que se está viviendo en el país. Entonces, si en algunas ocasiones ustedes contaban con alguna tarifa fija o una tarifa flat, pues en ese tipo de mercancías en este momento no se está aplicando, se tienen que revisar como cargas proyecto, las medidas de seguridad se están manejando medidas de seguridad adicionales y son medidas obligatorias, porque en caso de un incumplimiento, pues el contrato de seguro se vería afectado y se daría como por terminada la obligación de la compañía de seguros a generar una indemnización como tal. Y también tenemos por un cuarto punto que en algunos de los casos la mayoría de las compañías prefieren tomar el riesgo y dejando pues en ese tema al importador exportador expuesto al riesgo por el alto índice de siniestralidad que se está viviendo en el país en este momento. Las medidas de seguridad que se están pidiendo regularmente son el uso de carreteras de cuota, el uso de rutas programadas, no paradas en los primeros 200 kilómetros de iniciado el tránsito. Esto porque se ha detectado que el 90% de los robos en México se realizan en el radio de los 200 kilómetros iniciando el tránsito. El uso de sellos, candados, navalux, el uso de un sistema de rastreo satelital de GPS que dé posicionamiento cada 15 minutos, en el cual si al momento de la ocurrencia de una incidencia puede ser una parada no permitida, una desviación de ruta, que se detectó un jammer, que al final se desapareció el rastreo satelital, perdón. Entonces, esta parte se tiene que dar un aviso inmediato a la autoridad y levantar una predenuncia. Entonces, este tipo de medidas de seguridad son las que actualmente se han estado solicitando, como el uso de la custodia armada para principalmente los commodities que estábamos mencionando, cuando tienen un valor mayor a $50,000 regularmente. Y el tema de pernoctas o descansos
de los operadores, ahora con los cambios en México por las bitácoras de descanso o por los tránsitos en algunos horarios de algunos estados, pues que nos están permitiendo que las pernoctas duren más de 8 horas. También esto hay que cuidarlo constantemente en el contrato de seguro. Esto es lo que veíamos, las medidas de seguridad adicionales que se están pidiendo por el tema de la contingencia, pues custodias armadas, custodia satelital, monitoreo de GPS 24/7, con cuenta espejo y tránsitos en horarios diurnos. Pasando al tema de índices sinistralidad en México, pues vemos que principalmente los productos de alimentos y bebidas se siguen colocando en los últimos 5 años como el producto más robable, seguido de los alcoholes, electrónicos y electrodomésticos, y lo que son también el fashion y lo que es textil, se sigue colocando dentro de los índices de más índice de robo. Siendo que si vemos la estadística que hemos tenido de robo, pues hemos incrementado ya en un más de un 1000% prácticamente el índice desde el 2014 a la fecha, ¿no? Entonces vemos que la siniestralidad ha subido en un grado crítico, adicional que se han tomado medidas en las cuales se ha cambiado la legislación en México, en donde se ha logrado poder tipificar el robo al autotransporte como un delito grave, pero aún así la estadística sigue en aumento. Este mapa es el mapa de calor, donde presentamos el principal incidencia en México, que si vemos, pues bueno, son los principales corredores de logística y donde está el mayor índice de negocio y de tráfico de mercancías en México, siendo el Estado de México, Puebla y Michoacán los que encabezan la lista. La tendencia de robo por los tramos carreteros, pues bueno, los que mostramos en pantalla, México-Veracruz sigue siendo la carretera por 3 años consecutivos más peligrosa, el circuito interior mexiquense del mismo caso, y México-Saltillo, y la parte de Michoacán. Por tipo de carga, pues bueno, por tipo de robo, vemos que el robo de carga completo marca el 1%, que es la estadística más baja, y la privación de la libertad y criminales armados o violencia armada o comandos armados sigue siendo el índice más alto en los últimos 5 años, con el 83% de los casos. Se está dando rapiña, también ya aparece en el tercer lugar, y algo que se está dando muy constantemente en México actualmente, y que es algo que ha venido afectando a todas las compañías de seguros, es el robo en instalaciones. Entonces aquí vemos que ya no solamente en tránsito, sino que los comandos armados están llegando a las bodegas privadas, a los patios de transporte, para extraer de ahí los contenedores. Entonces, y también cabe resaltar que hemos tenido dos de los siniestros más críticos en México, de los cuales se han dado en recintos fiscales, uno de ellos en la zona federal del aeropuerto de la Ciudad de México, que fue una carga de Adidas, mencionando la marca, de más de $1 millón que se extrajo de la zona federal del aeropuerto de la Ciudad de México, y de un recinto fiscal en Manzanillo, que se trajo la mercancía, también de un siniestro de más de 17 millones de pesos. Entonces es importante también constatar que el robo ya no solamente se está dando en transporte, sino que también se está realizando en instalaciones privadas. Después de ello, vemos que por locación el 89% de las mercancías siguen colocando en tránsitos, el 7% en estacionamientos no seguros, el 3% dentro de instalaciones, lo que veníamos comentando anteriormente, y el 1% en otros, que ahorita vamos a mencionar más adelante. Y pues vemos que, mismo caso, privación de la libertad sigue siendo la estadística más elevada, seguido de la rapiña, y después el robo de cargas completas, seguido de intento de secuestro, y robo en instalaciones sigue apareciendo también en esta estadística. Por los tipos de evento, vemos que el asalto sigue siendo la estadística más elevada, seguido de la volcadura. Después de ello tenemos roturas de maquinaria, sobre todo roturas de mercancías, las colisiones, fallas en los equipos de refrigeración, que esto es lo que les comentaba de otros, y mojadura, oxidación y robo con violencia en el 1%. Vemos que una de las recomendaciones de las compañías de seguros es poder contar con horarios diurnos
pero en la estadística realmente nos muestra que realmente el cambio de horario de uno a otro, en horario nocturno, horario diurno, realmente está muy corto la estadística de los robos que ocurren tanto de noche como tanto de día. Entonces aquí lo único que se puede recomendar es que aunque sí se viaje de día, se puedan robustecer las medidas de seguridad para poder eliminar el riesgo o poder tener protocolos de seguridad y de acción en caso de que se detecten signos de riesgo. Los robos por día, pues bueno, seguimos viendo que los días miércoles y jueves siguen siendo los de mayor estadística. Estos 2 días siguen siendo los de mayor robo en los últimos 3 años. Y los estados de mayor incidencialidad que veíamos anteriormente, pues bueno, el Estado de México, Puebla y Michoacán siguen encabezando el índice de la estadística. En el tema de las resoluciones de las compañías de seguros, vemos que en su mayoría el 55.5% de los siniestros se han hecho procedentes, por razón de que los clientes han accedido a un pago de indemnizaciones. Tenemos un 22.5% de siniestros improcedentes. La improcedencia cabe resaltar que es por alguna violación del contrato de seguros. Cierres administrativos o perentorios. Estos cierres administrativos se hacen de acuerdo a que el cliente no, o el asegurado, no presenta la documentación en tiempo y forma. Se hacen cierres administrativos, pero aquí cabe resaltar que el dueño de la carga o el asegurado cuenta hasta con 2 años para poder reabrir esos expedientes y puede tener 2 años hasta para presentar toda su documentación en el proceso de siniestro. Y tenemos una estadística del 1.5% de los siniestros en los que el dueño de la mercancía o el asegurado desiste del seguro. Las principales causas por las cuales se generan improcedencias de los siniestros, pues son que las mercancías viajan en una carretera libre, en un 45%, cuando el contrato de seguro indica que se debe hacer uso de carreteras de cuota. Relacionado al funcionamiento del GPS, esto quiere decir que en el momento que se detectó un fallo en el GPS o una incidencia en el GPS, siendo que se hubo una ruta no programada, una parada no programada, una desviación, o que el GPS dejó de funcionar, o que se detectó un jammer, no se activó un protocolo de acción o de seguridad para poder coordinar alguna autoridad pertinente en la zona para poder saber qué estaba sucediendo con el embarque. Y, mismo caso, no se han dado aviso a las autoridades de manera en tiempo y forma cuando se detecta una situación de riesgo. Esto quiere decir que si ya detectamos una situación con el GPS, se tiene que dar una predenuncia o un aviso a la autoridad pertinente para que la autoridad pertinente pueda actuar en el lugar de donde se está detectando la incidencia del GPS. Entonces, vemos que principalmente las causas de improcedencia de indemnizaciones se dan más que nada a negligencias en los protocolos de acción y en las negligencias de que en algunos casos el transporte no respeta el contrato de seguro. Y por último, en las conclusiones, pues podemos ver que la pandemia pues, ha provocado diversos cambios repentinos en las medidas de seguridad, en la forma de trabajar, en la forma de transportar la mercancía, en la cual, pues bueno, las aseguradoras se han visto afectadas a nivel mundial con 200.3 millones de dólares en pérdidas desde que inició la contingencia. El Producto Interno Bruto Mundial en un 3% se va a contraer. El Producto Interno Bruto de México tendrá una contracción de 6.6% en 2020. Recordando un poco nada más de la última crisis de México, pues fue del 5%. Las pérdidas de empleos formales en México, con más de 1 millón de pérdidas de empleos formales, y con esto conlleva a retiros por concepto de desempleo de más de 6.6 millones de pesos. Esto quiere decir a más de 300 millones de dólares. Esto quiere decir de las cuentas de retiro o de cuentas de Afore. Esto también lo comparte la CONSAR. Y más de 10 millones de empleos informales afectados. El robo de autotransporte de carga incrementó en un 50% durante la pandemia, y en los últimos 3 meses que ha durado la pandemia sanitaria, pues se ha tenido un promedio que 25.7 robos se obtienen al día al transporte de carga. Realmente la estadística está muy fuerte, por eso hay que cuidar demasiado el tema de las medidas de seguridad. Y pues lo que habíamos comentado, el estado de Puebla
Estado de México, Michoacán han sido los más afectados, donde México se ha detectado en el último mes con 364 robos, el 50% de la estadística, y Michoacán con 79 robos, el 10% de la estadística, y Puebla también con 75, siendo el 10.41% de la estadística de robo. Y antes de cerrar la intervención, pues bueno, siempre cerramos con una frase en tema de prevención de riesgos. Esta frase es de Siemens, en la cual, pues bueno, la prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón en sentido común. Y podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. No sé si alguien del foro puede tener alguna pregunta. Buen día. ¿Me oyen? ¿Sí? Buen día. Buen día, Saúl. Mi nombre es Humberto Sturione, de Santiago de Chile. Ok, Humberto. Una consulta de Saúl. Las pérdidas de las aseguradoras en este periodo de COVID-19 ascienden a $203 millones o $203 mil millones de dólares. 203 mil millones de dólares. Eso es a lo que ascienden las pérdidas en diferentes rubros y también por indemnizaciones por el tema de la contingencia. Ya, muchas gracias, Saúl. Sí, de hecho, esta estadística se realizó a través del estudio de Allianz. Entonces, digo, si me puedes regalar tu correo al terminar de la plática, te puedo compartir la estadística sin ningún problema para que puedas verlo desglosado y puedas ver en qué rubros están siendo afectadas las compañías de seguros a nivel mundial. Encantado, muchas gracias. Muchísimas gracias, Humberto, por tu pregunta. No sé si alguien más del foro tuviera alguna otra pregunta. Hola Esaú, soy Adriana aquí de Comset. Tenemos en el chat una pregunta de Daniel Kim. Nos pregunta si aseguran productos COVID-19, cubrebocas, gel antibacterial. Sí, qué estúpido. Hola. Perdón, Adriana, se vició un poquito. Creo que había otro micrófono abierto. Perdóname. No te preocupes, nada más haciendo un recordatorio a los participantes que por favor nos apoyen con colocando en mute sus micrófonos. Y te comentaba, Esaú, que tenemos aquí la pregunta de Daniel Kim. Él pregunta si se aseguran productos COVID-19, cubrebocas, gel antibacterial, batas quirúrgicas, ¿tienen alguna restricción? De hecho, efectivamente hay compañías de seguros que en la actualidad están tomando este tipo de riesgos. De hecho, sí cabe mencionar que para los dueños de las cargas que vayan a asegurar este tipo de mercancías, que puedan contemplar que las aseguradoras están tomando entre 24 a 72 horas hábiles el poder revisar este tipo de proyectos, debido a que en México, pues principalmente se han tenido afectaciones de más de 15 millones de dólares en las últimas semanas en el robo de este tipo de commodities. Entonces, sí se pueden revisar, sí se pueden asegurar, pero solamente sí pedimos un poco de paciencia y que nos puedan compartir la mayor información posible del embarque para poder revisar con compañías de seguros y qué compañía de seguros puede tomar ese tipo de riesgos. Pero sí se pueden asegurar sin ningún inconveniente. Ok, muy bien. Hay otra pregunta que no sé si tú quieras responderla ahorita o hasta el final de la presentación. Es de nuestro participante Humberto. Comenta que él no ve que se mencione el estado de Guanajuato en el tema de siniestros. ¿Algún comentario al respecto? Sí, de hecho, el estado de Guanajuato, siendo ahorita uno de los corredores más violentos que ha tenido en los últimos años el país, digo, siendo esto por la situación crítica que se está viviendo por el crimen organizado, las estadísticas que se comparten son estadísticas que se contemplan de denuncias ante el Ministerio Público. Cabe mencionar que lo que está pasando en Guanajuato fue algo muy parecido que padeció Tamaulipas hace unos años, en los cuales no se denuncian los daños o los robos a las mercancías o la afectación por el crimen organizado, derivado a que los representantes legales de algunas de las compañías reciben amenazas de si levantan su denuncia, pues bueno, que van a actuar en contra de ellos. El mismo caso, si ustedes ven estadísticas anteriormente en Tamaulipas, también pueden ver que a lo mejor no aparecen o es muy baja
cuando realmente la realidad es otra, pero principalmente es por ello. La estadística que se muestra en pantallas es la estadística que se puede constatar a través de las denuncias ante el Ministerio Público, y Guanajuato sí debería aparecer, pero está viviendo una situación crítica de seguridad en el cual pues están amenazando a los funcionarios de las compañías para que no levanten sus denuncias correspondientes. Entonces es por ello que no apareciera. Si realmente se denunciara, se tomaran acciones por parte de autoridades, pues esta parte pudiera ver que realmente Guanajuato pudiera aparecer dentro de los primeros 5 estados con más índices de siniestralidad. Ok, Saúl, muchas gracias. Muchas Muy gracias. clara tu respuesta. Tenemos más comentarios aquí de nuestra audiencia. Elías Pérez pregunta para SafeLink, ¿aseguran ustedes maquinaria usada de importación? Bueno, sí, en esa parte sí se puede asegurar productos usados sin ningún inconveniente. Solamente cabe señalar que los productos usados hay que recordar que se pueden asegurar si ya el dueño de la mercancía tiene una evaluación de la carga ya usada, se asegura con ese valor de evaluación que ya está constatado y se puede conveniar con la compañía de seguros que quede con ese valor asegurado. En caso de que no se tenga una valoración, se asegura con el valor de nuevo, y en el momento si ocurre un siniestro, se haría una cotización o una valoración en el mercado para saber el valor de nuevo de esa maquinaria menos el valor de depreciación, y que al final podamos tener un valor del valor de nuevo menos la depreciación por el paso del tiempo y poder hacer una indemnización por ese tipo de bien que es usado. Pero sí se puede asegurar sin ningún inconveniente. Muy bien, Esaú. Pues ahí ya respondida la pregunta de Elías Pérez. Y Gracias, Elías. Brenda Rivera pregunta, cuando existe un error en la póliza, en este caso se enviaron las facturas, pero solo se tomó en cuenta el valor de una. ¿Se lleva a cabo un siniestro por robo? ¿Existe la posibilidad de indemnizar bajo el principio de proporción indemnizable por la buena fe al contratar el seguro? De esta parte, cuando se declara el valor de la mercancía como tal en el certificado, sí se pueden hacer modificaciones a la póliza siempre y cuando la mercancía pues, regularmente no haya llegado a destino o la mercancía no se encuentre siniestrada. Cuando tenemos un siniestro y supongamos, vamos a poner un ejemplo, la mercancía tiene un valor de 1 millón y el cliente la aseguró por 500,000, sea un error o omisión o por decisión del mismo dueño de la mercancía que por no querer pagar un seguro de 1 millón la asegura por 500,000, efectivamente, como se cuenta con un siniestro, la póliza ya no puede ser modificada. Esta parte va a entrar en una situación de negociación con la compañía de seguros, pero en su generalidad sí le podría confirmar que aplicaría una cláusula de proporción indemnizable o una cláusula de proporcionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si la mercancía tiene un valor de $1 millón y se aseguró por 500,000, el bajo porcentaje que se aplicó es de 50% en el ejemplo, ¿no? Entonces, ese mismo bajo porcentaje en el que el cliente aseguró la carga, ese porcentaje se le va a aplicar de penalización al dueño de la mercancía por haber falseado o por no haber asegurado la mercancía por el valor total que valía su carga. O sea, vale 1 millón, aseguró por 500, es un 50%, entonces la penalización iría en un 50%, en la misma proporción, y le indemnizarían 250,000 de ese monto, y los deducibles irán tomados de 500,000 de los que el cliente aseguró como tal. Entonces aquí, en el periodo de negociación, si la aseguradora puede detectar esa parte de buena fe en la cual, por un error o omisión, realmente el asegurado no declaró su mercancía por esa circunstancia, eso ya quedaría a disposición del funcionario de la aseguradora en que pudiera brindarle ese voto de buena fe al asegurado y que le pueda brindar la modificación de una póliza ya siniestrada por un valor, una suma asegurada mayor. Pero siendo muy honestos, en la generalidad, como es un siniestro más elevado, pues regularmente la aseguradora está obligada por la ley del contrato de seguro a indemnizar solamente la suma asegurada que aparece en la carátula de la póliza. Entonces, no sé si con esto sí pude contestar la pregunta. Sí, al parecer sí. Le quedó, Muchísimas aquí gracias. nos responde la señorita Brenda que sí. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Tenemos a Yamile Reyes Sánchez. Es una triple pregunta. Nos comenta, buen día. ¿Cuáles son las consideraciones para el seguro de mercancías en fletes por ferrocarril? Esa es su pregunta número 1. ¿Y cuáles son los tipos de pólizas que se manejan para cualquier tipo de logística?
Hay unas que manejan deducibles de cierto monto, hay otros que manejan porcentajes. ¿Cuál es la diferencia y qué conviene? Perfecto. Bueno, iniciando el primer punto, el tema del ferrocarril, digo, la problemática que ha vivido el ferrocarril es que pues tenemos un índice de siniestralidad fuertísimo, ¿no? Y sobre todo en zonas donde anteriormente las zonas se dedicaban al robo de combustibles, ahora se dedican al robo del ferrocarril. Entonces, vemos dos cuestiones críticas, el tema de las válvulas del ferrocarril y el tema del robo parcial o el descarrilamiento del ferrocarril. En esta parte, lo que podemos recomendar, pues principalmente es que cuenten con dispositivos que se llaman cebos actualmente, que viajan dentro del contenedor y que estos dispositivos pueden, en el momento en que detectan luz o detectan cualquier golpe fuerte dentro del contenedor, mandan una señal de aviso, pero realmente poder nosotros recomendar un tránsito ferroviario realmente sería el último modo o el último método de transporte que recomendaríamos por el alto índice de siniestralidad, honestamente. Y porque actualmente no se han implementado medidas por parte del gobierno federal en poder establecer medidas que supongamos puedan apoyar a este tipo de tipos de transporte, ¿no? Supongamos una de las medidas que se estaba proponiendo hace un tiempo era el hecho de que llevaran drones los trenes que pudieran ir monitoreados de manera en tiempo real, en vivo, y al final pues no se ha autorizado, y pues este tipo de declinaciones de propuestas pues lo que vienen a hacer es afectar simplemente al dueño de la carga en sus mercancías que pues, pueden llegar con un robo total, un robo parcial, o que al final lleven algunas mercancías que son alimentos, que están enlatados, que están mercancías que se dañan con la humedad, y que por el intento de robo, porque al final muchas veces no saben qué llevan los contenedores, los abren, les hacen un hueco, y al final pues ven que no es una mercancía que les interesa y la dejan abierta, y pues bueno, atraviesan por lluvias, por sol, y ese tipo de situaciones llega a dañar la mercancía. Entonces, realmente esas son las recomendaciones, que se puedan utilizar dispositivos de telemetría y tracking que puedan dar señales en caso de que se detecte luz, golpes fuertes o este tipo de circunstancias, pues para poder saber qué sucedió en el tema del siniestro, ¿no? Y por la parte de las recomendaciones de la póliza, bueno, aquí todo va a depender de la operación realmente del dueño de la mercancía. Como bien se comentan, hay pólizas que se manejan con deducibles fijos, hay pólizas que se manejan deducibles en porcentaje, pero realmente esto va a depender principalmente de dos cuestiones. Una, si el cliente tiene embarques de importación, de exportación, tráficos nacionales, y cuál ha sido su experiencia de siniestros en los últimos, regularmente entre 3 a 5 años. De acuerdo a esta información, se va a hacer un análisis de riesgo a través de un suscriptor de riesgos de la compañía de seguros, y sobre eso se va a argumentar el por qué se van a indicar esas medidas de seguridad adicionales o ese tipo de deducible. Es importante que si se tiene una duda entre qué medidas de seguridad usar para poder bajar la siniestralidad, pues es importante que se pueda realizar un programa de risk control o loss control, que es un análisis de administración y gestión de riesgos. Este tipo de análisis realmente llegan a tener un costo de entre $5,000 a $20,000. Digo, todo depende del análisis, de lo robusto que se va a hacer, pero este análisis es un análisis 360 de la cadena de suministro y desde los proveedores que la gente de carga o el dueño de la carga está utilizando para poder transportar su mercancía. Entonces, este tipo de análisis le va a poder dar visibilidad de qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal y qué es lo que puede hacer para mejorar. Y esta parte le va a dar la pauta al dueño de la mercancía y a la aseguradora de poder determinar mejoras de deducibles y mejoras de medidas de seguridad. No sé si con eso sí puede contestar la pregunta, Yamile. Yo espero que sí. A ver si ahorita nos contesta por el chat, muy concreto. Sí, agradece, muchas gracias, nos comenta Muchas Yamile. gracias, Yamile. Y tenemos por ahí otra pregunta también bastante interesante, nuevamente de Humberto. Comenta, Sí. Cuando contratamos el flete terrestre y la transportista menciona que se va por carretera de cuota, pero en realidad se va por la carretera libre y sufre un siniestro, ¿qué procede con la indemnización? Gracias, Humberto, por la pregunta. En esta parte, todo va a depender de lo que venga marcado en la póliza de seguro y en el contrato de seguro. Aquí es importante constatar que si es una póliza de certificados, el cliente va a contar con un certificado, pero esa póliza de certificado tiene una póliza maestra. Entonces tenemos que revisar la información de la póliza maestra.
y en caso de que sea una póliza global, se va a tener que revisar el clausulado de las medidas de seguridad. ¿Esto por qué? El hecho de violentar una medida de seguridad va a ir encaminada a la declinación de un siniestro, realmente a una falla en contra del asegurado, en que la indemnización no va a ser procedente. Cabe resaltar que si las medidas de seguridad regularmente de las carreteras de cuota indican que se debe de utilizar una carretera de cuota siempre y cuando se encuentren o no se encuentren bloqueadas o existan, si al final se puede justificar que el transportista se fue por una carretera libre y que él dio aviso a su base y hacia su vez se le dio aviso a la compañía de seguros que se iba a utilizar una carretera libre, aquí lo importante es la comunicación con la compañía de seguros y que el transportista pueda llevar en su bitácora que hubo una desviación de ruta por tal motivo y que lo tenga justificado. Entonces, dentro de esa parte, si la medida de seguridad indicaba que se utilizara carretera de cuota y se desvió por una carretera libre y está justificado y se dio aviso a la aseguradora, muy seguramente el siniestro puede proceder. Pero si simplemente el transportista sin una justificante se va por la carretera libre o por brincarse la caseta o por X circunstancias se va por la libre y ocurre un siniestro en esta parte y el contrato de seguro indicaba que se tenía que utilizar una carretera de cuota, muy seguramente va a haber una declinación en el siniestro o la indemnización debido a que el cliente violentó el contrato de seguro. Entonces, esto es lo que les voy a comentar. De hecho, un ejemplo que te pudiera dar en México es la carretera de Veracruz-Texcoco, en la cual la libre tiene un tiempo de tránsito de 20 minutos menos. Entonces, muchas veces las aseguradoras te autorizan poder viajar por la libre, derivado de que el riesgo por la libre es 20 minutos menor a por la autopista. Entonces, la aseguradora usa un principio de que, bueno, el riesgo es menor y en menor tiempo por la carretera del libre, te autorizo que te vayas por esa carretera. Entonces, en este tipo de circunstancias, muchas veces la aseguradora te autoriza este tipo de hechos, pero todo va a depender en cuál fue el hecho por el cual el transportista utilizó la carretera libre, si él dio aviso y si se le avisó también a la aseguradora como tal. Muy bien, eso, pues también ahí muy clara la respuesta a la pregunta y el comentario de Humberto. No sé si alguien de nuestros participantes tuviera algún otro comentario, otra pregunta. Vamos a dejar aquí unos minutitos el micrófono. ¿Qué te parece, Saúl? Y el chat abierto para saber si alguien tiene algún comentario. Sí, sin ningún problema. Y bueno, pues aquí estamos en espera de que nos compartan su información. Muchas gracias, Saúl. La verdad es que el tema es muy relevante. Creo que es de mucho interés para todas independientemente del tamaño de la empresa, el seguro de carga, de acuerdo a las actividades que realicen, es algo que tenemos que saber. Estamos obligados a conocer y adentrarnos un poco más para justamente poder encauzar todo este tipo de siniestros que tú comentas y que, como bien lo dices, son parte del día a día de la operación logística del traslado. Y entonces, son temas muy relevantes. Saúl, muchas gracias. Si aquí ya nuestros participantes no tienen ningún otro comentario adicional o pregunta, agradecer a SafeLink siempre por estar a la vanguardia, muy preparados, con una lista de temas y de asesorías que realmente nosotros como COMSE nos sentimos muy orgullosos de que sean parte de nuestros socios, de nuestros compañeros. Los recomendamos siempre al 100% para todo este tipo de temas. Ojalá que nuestros participantes se sientan en plena confianza de poder tocar la puerta de SafeLink ante cualquier duda que puedan tener en relación al seguro de carga y otros temas que ustedes dominan al 100%. Agradecer también a Nayeli, que siempre estuvo en contacto con nuestros participantes, con nosotros. Y bueno, pues recordarles que COMSE Occidente estará siempre para apoyarles, SafeLink, y a todos los participantes de este webinar en lo que necesiten. A ver, aquí tenemos una pregunta de Elías Pérez. Okay. Comparte, ¿se puede asegurar se puede asegurar, me imagino que es la carga consolidada de importación y o exportación? Hola, Elías, muchas gracias por tu pregunta. Sí, de hecho, efectivamente se puede asegurar la carga consolidada. Aquí cabe señalar que es importante que siempre que se asegure carga consolidada, se pueda indicar en las observaciones de la póliza, si lo vas a hacer a certificados,
Digo, si lo va a hacer en una póliza global, no habría tanto inconveniente, derivado a que la póliza global va a ser indicado desde un inicio que se va a cubrir el tema de la mercancía consolidada. Pero si lo vas a asegurar a certificados, es importantísimo que lo puedas tú compartir con la aseguradora en observaciones del certificado, que es una mercancía consolidada. ¿Esto por qué? Porque regularmente, en su generalidad, todas las compañías de seguros te piden una medida de seguridad que se llama ruta programada. Esto quiere decir que si la mercancía va de, supongamos, de Manzanillo a Guadalajara y se la roban en Nayarit, pues, y tú no indicaste a lo mejor que la mercancía era consolidada, en este ejemplo, y por el hecho de que esa consolidada estaba en Nayarit y que estaban haciendo otra entrega de otra mercancía, solamente lo que puede suceder es que le agregues pasos al siniestro y se alargue más el proceso de siniestro. Y a lo mejor el cliente queda un poco disgustado porque el proceso de siniestro se alarga un poco más. Pero si tú lo indicas desde un inicio que es una carga consolidada, está contemplado que obviamente va a haber variaciones de rutas. Entonces es importante que siempre cualquier tipo de logística que vaya a ser el transporte o cualquier modificación o cualquier circunstancia, entre mayor información ustedes le puedan brindar a la aseguradora, son pasos que se van a ahorrar en justificar a la hora del siniestro. Si lo decimos desde un principio, nos lo vamos a ahorrar al final. Y si no lo decimos al principio, lo vamos a tener que justificar al final. Entonces la recomendación es, bueno, sí se puede asegurar, siempre y cuando la recomendación es indicar que va consolidado sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias, Esaú. Gracias. La oportunidad de ver si hay alguna otra pregunta por aquí. ¿Algún otro comentario? No, al parecer estamos ahorita ya con todas las dudas resueltas. Esaú. Muchísimas Pues gracias. nuevamente agradecerles. Les dejamos por ahí en la pantalla que ustedes están viendo ahorita los próximos cursos que tendremos de manera virtual todavía hasta que esta situación nos permita hacerlos de manera presencial. Traemos tema de certificación de origen para el mes de julio, la responsabilidad del agente y el comprador en agosto, y las auditorías electrónicas de las operaciones de comercio exterior, un tema tan relevante ahorita. Tenemos otra pregunta por ahí. ¿Puedes decirla? A ver, denme un segundito, aquí la estoy viendo. Nos dice Giovanni Sánchez, ¿qué pasa cuando se tiene un siniestro y el dueño de la mercancía es extranjero? Gracias, Giovanni, por tu pregunta. En esta cuestión, principalmente todo va a partir de lo que marca el contrato de seguro. Digo, todo parte del contrato de seguro. Regularmente lo que sucede es que si se está utilizando una póliza global, muy seguramente no va a haber ningún inconveniente porque la póliza global va a contemplar la logística de ese asegurado como tal. Si se está utilizando una póliza de certificados como tal que se emiten de evento por evento y se emite a un beneficiado en el extranjero, aquí va a ocurrir dos cuestiones. La primera es que se va a tener que acreditar ese extranjero qué interés tiene asegurable en el país en el que se emitió la póliza. Utilizando el ejemplo de México, ¿qué interés tenía esa empresa extranjera con México? Es importante que si no se logra acreditar el interés asegurable, aquí tendríamos una declinación de un siniestro. Entonces, si se logra acreditar un interés asegurable, o sea, que tiene un interés realmente es extranjero sobre esa carga y que la póliza está colocada en México, pues bueno, aquí van a haber dos cuestiones. Principalmente, si hubo un contrato de compraventa internacional, te van a solicitar el Incoterms bajo el cual se contrató la póliza. Entonces, el Incoterms va a determinar de quién es la responsabilidad, si del comprador o del vendedor. Y dónde ocurrió el siniestro, se va a determinar si este asegurado en el extranjero tenía responsabilidad ahí. Esto ocurre en la generalidad de las pólizas. Si tú contaras con una cláusula que se llama interés contingente, esa cláusula cubre el siniestro independientemente de cualquier Incoterms. Bueno, entonces, partiendo de aquí, si realmente tenemos al asegurado en el extranjero, y independientemente del Incoterms, él sí tiene derecho a hacer el reclamo del siniestro y tiene un interés asegurable en México, utilizando el mismo ejemplo, lo que se va a proceder es poder acreditar el artículo 492 de la Ley de Distribuciones de Seguros y Fianzas, que esta parte simplemente es el tema de prevención de lavado de dinero, ¿no? Que realmente el artículo te lleva a diferentes regulaciones y cada regulación te va pidiendo un documento. Entonces,
El cliente del extranjero tiene que mandar sus documentos regularmente apostillados y los documentos que sean homólogos en su país, porque no muchas veces son los mismos, o se llaman de la misma manera, se mandan a la compañía de seguros y es importantísimo que el beneficiario o el asegurado del extranjero siempre cuente con una cuenta en dólares, porque de lo contrario, la compañía de seguros va a indemnizar desde México en dólares al extranjero y si el cliente no cuenta con una cuenta en dólares, no va a poder recibir ese pago. Entonces, en resumen, se tiene que contemplar dos cuestiones. La primera, si el asegurado del extranjero cuenta con un Incoterms, perdón, si el asegurado del extranjero cuenta con un interés en México, en el ejemplo, si el Incoterms está a su favor y que acredite su documentación del artículo de prevención de lavado de dinero apostillado y que se pueda enviar a México como tal. Y de esa forma, muy seguramente pueda proceder su siniestro sin ningún inconveniente. No sé, Giovanni, si aquí pude contestar tu pregunta. Excelente, Saúl, muchas gracias. Yo creo que ahorita nos va a poner aquí en el chat Giovanni sus comentarios, si así lo considera conveniente. Y pues bueno, con esto damos por finalizado este webinar con SafeLink. Muchas gracias nuevamente, Saúl, a todo tu equipo. Muchas gracias a ustedes. A los participantes. Claro que sí, por ahí les seguiremos enviando el resto de los webinars que tenemos para los meses siguientes. Estos ya están listos, pero a su vez seguiremos trabajando con SafeLink en la generación de otros temas para poderlos compartir con toda nuestra membresía y a las personas que se sientan interesadas. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Esaú, nuevamente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Adiós, gracias. Gracias a ustedes, que estén bien.